una intercesión. Te lo pedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy. Y vamos a comenzar, pues, repasando, ¿verdad? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto toda la historia, ¿verdad? De Jesús. Vimos a través de la sábana santa eh, también las huellas de la resurrección de Jesús. Y hoy quisiera comenzar un tema muy importante, que es un tema de las cartas paulinas. Vamos nosotros a concentrarnos en temas de las cartas paulinas porque ya culminando, ¿verdad?, con el Nuevo Testamento, tendríamos que tocar, no se nos puede quedar las cartas paulinas y universales, y al final, en la última clase, vamos a tocar el tema del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar las cartas paulinas hoy y vamos a trabajar el tema eh, de la fe y las obras, ¿verdad? En, eh, en San Pablo. Vamos a trabajar las cartas paulinas eh, y vamos a hablar sobre la doctrina de la justificación en San Pablo. En San Pablo. Recuérdense que San Pablo nos habla de la justificación a través de la fe y por lo tanto mm, es como un tema un poquito contrastante, a veces especialmente con los hermanos evangélicos que tienen una visión diferente a la nuestra. Ellos tienen una visión más basada en cuanto a la justificación a través de la fe. Sin embargo, como ustedes saben, nosotros los católicos no solamente nos basamos en la fe, sino también en las obras. Entonces, vamos a trabajar estos temas tan importantes. Vamos a trabajar los temas de, de la, de la doctrina de la justificación en base a, como les decía, la fe y las obras. Vamos a leer algunos aspectos, ¿verdad?, de la doctrina de San Pablo y vamos entonces a entrar en profundidad a tocar estos temas y vamos a profundizar en la teología de San Pablo sobre lo que es la fe y las obras. Una primera pregunta que yo quiero hacer, y bueno, quiero que ustedes también se involucren en esta discusión, digamos. Me gustaría que ustedes también respondieran y pudieran también dar sus puntos de vista. Si yo les pregunto, eh, entre las obras y la fe, ¿verdad? Entre las obras y la fe, ¿cómo obtenemos nosotros la salvación? La salvación la obtenemos creyendo, como, ¿verdad? Algunos dicen, basta que creas,
para que te puedas salvar, o se necesita obrar el bien para salvarse, se necesita hacer el bien, hacer obras de caridad. Según algunos, los planteamientos son que no se necesitan las obras, que basta solo con creer, porque quien salva en realidad es Jesús, y Él nos salva con su sangre derramada en la cruz, y no podemos hacer nada para salvarnos nosotros, porque nada de lo que nosotros hacemos podrá salvarnos, solo nos va a salvar la fe en Jesús que nos salva. Hay otros que dicen, pero bueno, las obras son necesarias, porque necesitamos también hacer el bien para poder salvarnos. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Cuáles son las opiniones que ustedes tienen al respecto ante esta discusión? ¿Verdad? Primero vamos a escuchar las opiniones que ustedes tengan y después vamos a entrar en un análisis profundo de esto. Bueno, buenas noches, padre. Buenas noches. Necesariamente va junta de las manos los dos, la fe y la obra, porque la fe sin obra es una fe muerta. Es decir, siempre tiene que ir conjunto para que pueda construirse la verdadera fe, porque nosotros somos creyentes en Dios y no solo basta con decir creo en Dios. Y si yo no cumplo los mandamientos que Él nos da, las normas que Él nos propone, entonces siempre va cogido de la mano, porque si no, no se puede caminar. Es decir, un ciego a otro ciego no puede guiar. Entonces, tenemos que ir siempre unidos. Muy bien, muy bien. Muy buena intervención tuya. ¿Alguien más? Padre, buenas noches. Yo también soy de la idea y lo poco que vamos escuchando, ¿verdad? Como la hermanita, ¿verdad? No hay fe sin obras. Antes yo también creía, yo creo en Dios, creo que tan solo con que vaya yo a la iglesia, a misa o aprenda yo a hacer rosario, con eso ya me salvé. Pero es mentira. Si un hermano está necesitado, si está enfermo, si alguien está muriendo y no ayudamos en oración, si alguien quiere comer, quiere vestir, o un desamparado está necesitado, tan solo un ancianito, si está enfermo, no tiene quien le lleve algo de comer. Por ejemplo, en esta pandemia hubo tanta gente que necesitaba ayuda y nadie quería tender la mano a nadie, ¿verdad? Por el temor a morir, a contaminarse. Entonces, de esa manera, pudiendo ayudar a cualquier persona, hasta pasar de la calle a un ancianito, levantarlo, orar por un enfermo, por una persona que esté en vicio en la calle, ya sea en alcoholismo, en drogadicción, si necesita nuestra parroquia alguna cosa o están pidiendo alguna cooperación, tenemos que ayudar de esa manera también, porque es erróneo todo eso, que muchas personas, que la iglesia es rica, que si vendieran se quitaría la pobreza. Todo eso es mentira, porque también no nos ponemos a pensar en los sacerdotes que van siendo ancianitos, en la electricidad, la comida de ellos, quién les va a alimentar a ellos y dan toda su vida por nosotros. Entonces todo va en base, como dijo la hermanita, no hay fe sin obras, es una fe muerta, ¿verdad? Y todo va que tenemos que tener actos de piedad, de misericordia, y poderles ayudar hasta con $1, con lo que se pueda a nuestro alcance. Dios, Jesús nos puso muchas muestras, muchas parábolas también, cómo podríamos ayudar, ¿verdad? Como la mujer que dio ese poquito de dinero que tenía, lo último que, o sea, era lo que tenía nada más, cuando los ricos dieron lo que pues no querían, o lo que les sobraba, no sé cómo explicarlo, pero la mujer era lo único que tenía y ellos lo que les sobraba. Hay muchas maneras que yo apenas estoy aprendiendo y es mi manera de interpretarlo, ¿verdad? Pero sí he aprendido que tengo que actuar, hacer cosas para el necesitado, hasta orar por alguien, ayudarlo,
o también si no conocen de Dios, motivarlos a ir a la iglesia, ir a misa, conocer de la palabra. Hay tantísimas cosas que hay en este mundo que aquí lo que más hay es maldad, menos los actos de piedad, de misericordia. Y pues en fe, pues todos aquí siempre estamos todos, primero soy yo, segundo yo, tercero yo, y no vemos a nuestro alrededor todo lo que nos hace falta. Y bueno, eso es mi manera de pensar sobre la fe, que va de la mano, nunca va separado. Amén. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, padre. Uh-huh. Ok, sí, pienso que ellos tienen razón en parte de eso, de que de las obras, pero siento que a veces podemos confundir la palabra obras, porque muchas veces yo puedo decir creo en Cristo y quiero ser salvo, pero yo entiendo más que nada lo de obras en llevar a cabo mi fe, en decir, yo creo en Jesús, creo que Él me va a ayudar no sé, a ser salvo, a sanar a mi hijo, pero yo tengo que actuar y llevarlo a donde lo tenga que llevar, ya sea un doctor o así, sucesivamente. De igual manera, sí, hay que hacer caridad y cosas así porque lo tenemos que hacer. Pero más que nada, las obras, yo me entiendo como que actuar y dejar todo en manos de Cristo, no solamente por creerlo, sino también actuar. Así haciendo caridad, pero actuando quizás no siempre trabajando, sino hacer lo que tenemos que hacer por parte de nosotros. Yo entiendo eso por obras. Uh-huh, uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Voy a leerles un texto de San Pablo y lo vamos a profundizar. Y me gustaría aquí escuchar de nuevo también sus opiniones porque es sumamente importante. Vamos a buscar Romanos en el capítulo 3. Vamos a buscar Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 3, versículo 19 en adelante. Vamos a leer del 19 hasta el 27. No vamos a leer. Romanos, capítulo 3, del 19 al 27. Entonces, San Pablo dice así. Escuchen porque es muy, muy importante todo lo que él dice respecto a la fe. Porque aquí son los textos que de alguna manera le sirvieron a Lutero para crear toda esta discrepancia en cuanto a lo que es la fe y las obras. Dice San Pablo, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios. Reo quiere decir culpable. O sea, la ley, sentido de los mandamientos, etcétera, están para que el mundo, según dice San Pablo, el mundo entero se reconozca reo ante Dios. O sea, la ley es tan perfecta, es tan grande, es tan inmensa, que está allí, pero está más bien para que el mundo se reconozca culpable, ¿verdad? Ante Dios. ¿Por qué? Porque fallamos, ¿no? De alguna manera ninguno es perfecto y por lo tanto vamos siempre a fallar ante la ley. En el versículo 20 dice San Pablo, ya que nadie será justificado ante él, o sea, ante Dios, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Por las obras de la ley, él se está refiriendo a obrar según la ley. Pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. O sea, él lo que está diciendo en otras palabras es nadie va a estar justificado por la ley, por las obras de la ley, por haber actuado bajo la ley, porque al final la ley lo que nos dice es el conocimiento del pecado. O sea, la ley lo que nos está diciendo es, mira, fallaste a esta, fallaste a esta, fallaste a esta otra.
y simplemente lo que nos vamos es a considerar reo, ¿verdad? Culpable. Entonces, lo que nos da es conocimiento del pecado. Conocimiento del pecado quiere decir, mira, pecaste y ten conciencia, ¿verdad? Conocimiento de tu pecado. Versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. O sea, a pesar de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. O sea, ¿qué justicia? Pues no la justicia de la ley, porque dice San Pablo, la justicia de la ley al final te va a decir, eres culpable. Oiga, la justicia de Dios se ha manifestado atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo. O sea, en otras palabras, él está diciendo, ahora lo que se ha manifestado en realidad es la justicia de Dios, que no es la justicia de la ley que te dice, mira, fallaste, sí, eres culpable, sino la justicia de Dios manifestada en Jesucristo, que es una justicia de misericordia, como lo sabemos, ¿verdad? O sea, en realidad lo que viene a Jesús no es a justiciarnos, no es a culpabilizarnos, sino que viene a redimirnos. Por eso San Pablo dice, pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado atestiguada por la ley y los profetas, o sea, son testigos la ley y los profetas porque ya ellos lo sabían. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, o sea, porque yo creo en Jesucristo, ¿ya? Y dice, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, para San Pablo no hay quienes hayan pecado más o menos. Él dice, todos son pecadores, excepto Jesucristo, obviamente. Entonces, al decir que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, nos está diciendo que en realidad ninguno ha sido capaz de seguir la ley, digamos, y de cumplirla al pie de la letra. Entonces, él dice, no, la ley al final lo que te va a decir es que eres un pecador, que no has sabido seguir la ley, cumplir con la ley, sino que te has alejado. Al final todos hemos pecado. Entonces, todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Versículo 24, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. O sea, la ley, al final lo que hace es condenarte, has pecado, ninguno puede vanagloriarse, que obviamente todos han sido pecadores, y la justificación que ha sido por la gracia es en virtud de la redención realizada en Jesús. En otras palabras, Jesús dice, San Pablo, perdón, dice, no podemos ninguno decir que hemos cumplido con la ley, de que podemos salvarnos observando la ley, porque al final todos hemos sido pecadores y que la redención ha sido solamente realizada en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, o sea, todos esos pecados que anteriormente se habían cometido antes de Jesucristo, en el tiempo, ¿por qué dice que en el tiempo de la paciencia de Dios? Porque Dios obviamente ha sido sumamente paciente con nosotros, porque no ha quebrantado su alianza, porque no se ha revelado a decir, bueno, ya basta con esto, ojo, ya me cansé. No, Dios ha sido paciente con nosotros a pesar de que nos hayamos alejado de él. Por eso dice, para mostrar su justicia, en tiempo de la paciencia de Dios, exacto, versículo 26, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. O sea, él es el que va a justificar
el que va a redimir, el que va a perdonar, porque Él es el justo y el justificador de aquellas personas que creen en Jesús, o sea, por la fe. Viene ahora el versículo 27, que es mucho más fuerte, donde dice, ¿dónde está entonces el derecho a gloriarse? O sea, San Pablo dice, ¿de dónde me voy a gloriar? Yo, tú, nadie nos podemos gloriar, ¿verdad? No podemos decir, oh, somos muy buenos, somos muy perfectos, hemos hecho cosas muy buenas, hemos hecho y hemos hecho. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Dice, queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Vean qué interesante, porque este versículo 27 es muy interesante. Y después se completa en el versículo 28, donde dice, porque pensamos, perdón, que se me fue el capítulo ahora. 28. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, sin que hayan obrado según la ley. O sea, sin que se haya, en otras palabras, sin que se hayan portado bien. ¿Ok? ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos? No, también de los gentiles. Sí, por ciento, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos también por medio de la fe. O sea, él está hablando de los que no son judíos, de los incircuncisos. Bueno, este texto de San Pablo ha dado muchos dolores de cabeza, porque ha sido el texto que se ha discutido muchísimo y donde se basa generalmente Lutero para decir, ya ven, no necesitamos las obras, es la fe. La fe es la única que te va a salvar, la fe en Jesús. Por eso es que los protestantes siempre dicen, aceptas a Jesús, crees en Jesús, ya estás salvado. Y punto. No necesitas más nada. Solo la fe, solo la redención en Jesucristo. Sin embargo, ustedes ven que la Iglesia Católica no tiene esa visión. La Iglesia Católica tiene una visión más amplia. La Iglesia Católica dice, sí, tu fe, pero si ustedes ven, la Iglesia Católica tiene hospitales para gente pobre, orfanatos, para niños huérfanos, para recoger niños de la calle, tiene casas para los emigrantes que cruzan la frontera para dar alimentación a emigrantes, tiene casas para mujeres, para rehabilitarlas, tiene escuelas para educar a los niños, muchas veces pobres, tiene en África una cantidad muy grande de obras de misericordia, como son hacer pozos para que la gente tenga agua, construir viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que hace la Iglesia Católica porque se siente que debe también contribuir con estas obras, ¿verdad? Con estas obras. Voy a leerlo de nuevo porque yo lo que quiero es que ustedes reflexionen profundamente y puedan sacar también sus propias conclusiones para poder ser nosotros cuando tenemos un diálogo, ¿verdad? Con alguien que piensa diferente, podamos también nosotros tener nuestros postulados, porque de momento sacan un sable como este y uno se queda como que, oh, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y yo quiero que ustedes reflexionen bien, piensen. Yo voy a leer de nuevo todo esto y piensen ustedes, ¿cómo ustedes responderían, verdad? A alguien que viene con este texto diciendo, mira, ustedes los católicos pues, hacen obras y tal, pero nada de eso les va a salvar. Aquí lo que va a salvar nada más es la fe. ¿Crees en Jesús? Ok, Jesús te salva y listo. San Pablo dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo,
para todos los que creen, porque no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. En el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser Él justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y ahora abro la discusión y me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué ustedes harían si viene alguien, verdad, con una mentalidad diferente, protestante, y nos habla de la justificación a través de la fe, ser obras? Aquí lo están viendo, lo que San Pablo dice. ¿Qué ustedes dirían? Nos podrían decir, a la Iglesia Católica sí tiene esto y tal, pero no, nada de eso. Simplemente es, ¿cómo se llama? Inútil, porque nada de eso te va a obtener la salvación. Tú vas a obtener la salvación solo si crees en Jesucristo. Entonces abro la discusión y me gustaría que ustedes pudieran de alguna manera tener una convicción fuerte para poder hablarle a estas personas que vienen con estas ideas. Creo que en el chat ya hay algunas ideas muy buenas, me gustan. Pero me gustaría que participaran, pueden abrir sus micrófonos y poder, como somos un grupo pequeño, creo que podemos intervenir un poquito más, con más calma. Yo, padre. Ok, adelante. Yo pienso, yo en lo personal, si alguien me viene a decir eso, yo le diría que sí, que basta con creer en Jesús para ser salvo, pero si yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, también creo que tengo que actuar como Él actuó. Y Él también le dio de comer al hambriento y hizo muchas obras también. Entonces, ese sería mi modo de defensa, decirle que si yo creo en Cristo y si Él cree en Cristo, tenemos que actuar tal y cual como Él lo hizo. Entonces, Él también hizo obras, Él no solo decía, creo en el Padre y ya con eso. Entonces, ese sería mi modo de defensa. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy buena la idea tuya. O sea, si es el punto de partida, la fe, pero no es, ¿verdad?, lo único. Pero sí es el punto de partida, o sea, es esencial. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Padre, como dijo el hermano, primero, amar a Dios, demostrando que Dios está, como dice, somos merecedores de su amor si ponemos a Dios por delante, y amar al prójimo. Esa es otra manera de demostrarlo, amar al prójimo y tener fe, pero no hacer, o sea, con obras, pero no hacer lo contrario, que pueda yo decir, tengo fe y voy a abortar, o tengo fe, pero puedo matar, o puedo hacerle daño de cualquier manera a los hermanos que me rodean, mi propia familia. Entonces, ¿cómo puedo decir que tengo fe? Porque de la fe viene el amor de Dios, así lo siento. Y si tengo fe, amo a Dios. Entonces, no puedo hacer todo lo contrario. Como dice, todos somos pecadores. A todos nos ama por igual, ¿verdad? Nuestro Señor, por malos, buenos, y todos aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Es la primera vez que veo estos capítulos y versículos, pero nos está mostrando que Él nos ama a todos por igual, pero debemos demostrar ahora con arrepentimiento de lo mal que hemos hecho,
para que reconocer nuestros pecados, reconocer que hasta por la pereza que no hemos trabajado, haciendo obras buenas para nuestros hermanos, salvarlos de peligros, de tantas necesidades. Entonces, pues yo sí sigo pensando que mi fe es primero amar a Dios, a mi familia, al que me rodea y mediante trabajar en las cosas de Dios, porque si no trabajo en las cosas de Dios y no busco la misa o no busco a Dios en su templo, no puedo decir que amo a Dios y que tengo fe también, quizás sea mi manera de verlo también. Y bueno, hacer el bien todo el tiempo, aunque me hagan el mal, tengo que hacer el bien. Eso he aprendido porque antes yo decía, así como me hacen el daño, yo voy a ser mala, también voy a hacer el mal, voy a pagar o a vengarme de lo que me hacen. Ahora conociendo, aunque sea poquito a poquito la palabra de Dios, sé que la palabra de Dios me va a salvar. El perdonar yo y pedir perdón a Dios por todas las personas que ofenda, porque a veces creemos que somos los más santos, los más buenos, pero no, también ofendemos, hacemos daño. Entonces, ¿de qué manera tener misericordia, ser humilde, sencillo, como también nos enseña Mamá María y como Cristo nos enseñó? Ser humilde cuando lo abofetearon, cuando lo latigaron, siempre caminó y siempre en oración, pidiéndole a Dios todo lo que debemos hacer, entregarle a Dios, hasta por la mínima cosa que vayamos a hacer, entregárselo a Dios, pedirle permiso, ofrecerle todo y todo así vamos a caminar y eso siento que es mi fe, mi amor y todas las obras que debo hacer, que sé que sí, las obras cuentan, pero tampoco puedo decir tengo fe y voy a hacer todo el daño de cualquier manera. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas noches, padre. Yo voy a decir algo un poco diferente, porque pasa que mi padre le dieron menos de 2 meses de vida. Yo en sí nunca me crié con mi papá. Yo sí lo llamaba a cada rato, ¿cómo está? Y esto, y a veces, muy pocas veces nos íbamos y nos reuníamos. Porque mi papá, cuando tomaba, él mostraba su cariño, pero lo mostraba de una forma, dando golpes, empujando a uno, abrazando a uno y ahorcándolo. Entonces, esas marcas se le quedaban a uno en el cuerpo y dolía y uno no, en verdad, a mí en lo particular no me daba como deseo de ir, porque yo dije, pero yo voy, pero cuando regreso voy a estar la dolorida. La cosa es que mi hermana me dijo, a mi papá le quedan 2 meses de vida, si quieren venirlo a ver, tiene cáncer etapa 4 y se les regó en todo el cuerpo. Entonces yo llevo a mi nieto en escuela de verano para una nueva escuela para que la conozca. Digo yo, ya yo termino a final de este mes, pues ya yo tengo por lo menos el mes de agosto para pasarlo con mi papá y compartir con él y si es posible me quedo a dormir. Pero que en menos de una semana se empezó a sentir mal, entonces me mandaron a decir, tiene que venir rápido porque está mal. Entonces yo jueves, el último día de clase de la semana pasada, y digo yo, tengo que irlo a ver y lo primero que voy a hacer es irle a comprar una piña, hacerle un té de piña, porque di que el té de piña mata las células del cáncer. Me le pusieron misa a nombre de mi papá. Me levanto bien obsesionada, como nerviosa, que lo primero que estoy pensando antes de llegar a él, tengo que ir a preguntar dónde queda una iglesia cerca para llevarme un sacerdote en el lecho de mi papá. Dio ahí, yo digo que me inmiscuyó muchas personas. Desde que me desmonté del tren, pregunté dónde queda una iglesia cerca. Ahí me guiaron para la iglesia, llego y todo fue fácil.
llenaron el papel y dice, hoy mismo el sacerdote va a ir a ver a tu papá. Cuando llego primero, ya en el camino, ya la secretaria me dice, ya el sacerdote está saliendo. Cuando llego, digo yo, mire, cuando el sacerdote ya casi yo bajo de una vez para guiarlo, porque como él traía el cuerpo de Cristo, no podía dar mucha vuelta. Entonces yo lo esperé abajo, lo subí, lo dejé solo en la habitación con mi papá. Al poco rato salió, me dijo, él no tiene dolor y eso es lo mejor que tú pudiste hacer, me dijo el sacerdote. Y yo le pasé un rosario, digo yo, Padre, bendígame este rosario para mi papá. Entonces me lo bendijo y me oró en la frente, lo encaminé hacia la calle, me dice, sube, porque a mí me vienen a buscar ahora. Subí, estuve ahí con mi papá, al ratito vino mi otra hermana, le dio poquitico de agua. Cuando al segundo estaba vomitando y estaba botando unas cosas negras. Y ahí estaba una de las enfermeras de hospice y yo la llamo desesperada, venga. Y ella vino y dijo, voltéenlo y para que no se ahogue. Y lo volteamos con todo y almohada. Y ahí le puse la mano en la frente y ahí estaba transformándose. Mi papá se estaba muriendo en ese instante. Y yo lo primero que recordé fue hacerle los tres credos. Y después que hice los 3 credos, cogí el mismo rosario que el padre bendijo y se lo puse en la frente. Y ahí le estaba siguiendo, rezando más credos. Y la otra hermana mía bendiciendo al Señor, había otra llorando. Yo estaba rezando el credo, estaba llorando, estaba jimiqueando, estaba temblando la mano que yo tenía el rosario y la puse en la frente de mi papá y estaba llorando, jimiqueando y rezando el credo. Entonces lo sentí frío y a según estaba moviendo la mano orando, mi hermana del otro lado dice, mi papá está vivo porque está moviendo la cabeza. Yo le dije, no, es yo que estoy temblando la mano, porque cuando estoy orando me pone a temblar las manos y yo le estoy diciendo. Y sentí sus manos frías, su pierna fría. Lo único que estaba tibio era su abdomen. Y cuando terminamos, entonces ahí empezamos otra vez a llorar por mi papá y cosas. Entonces yo no le dije a nadie que yo iba a llevar al sacerdote ni que yo iba, solamente sabía una persona que yo iba. Porque mi familia, mis hermanas cambiaron de religión. Y yo entre mí dije, si yo le digo que voy a buscar un sacerdote, me van a poner los pretextos del mundo para no llevarlo. Entonces yo me fui ahí a la gracia de Dios en eso. Entonces la cosa es que mi papá me estaba esperando y yo creo que eso es lo que estaba esperando para morirse. Entonces yo no puedo poner nada en Facebook que diga del purgatorio, de las oraciones, de cosas, de las obras de la iglesia, porque una de mis hermanas me dice, hermana, eso es mentira, el purgatorio no existe. Yo lo único que le contesté a mi hermana es, hermana, yo la quiero mucho. Mi otra hermana, la más grande, para el día de la funeraria, todo era limitado. Yo le dije, mira, yo me encargo, yo llevo la persona que va a hablar de la palabra de Dios y vamos a rezar el rosario. Cuando llego, ella me dice, no, porque yo tengo a alguien que va a hablar de la palabra de Dios. Digo yo, mira, mientras esa persona venga, vamos rezando el rosario. Me dice, ok, tiene media hora para hacer todo. Digo yo que entonces empezamos a rezar el rosario. Cuando voy donde ella, yo le dije, le pregunté, ya la persona que tú invitaste ya viene a hablar, dice no todavía. Entonces, mira, hay una palabra que, hay un señor aquí que va a hablar de la palabra mientras venga tu invitado. Me dice, no,
Entonces yo me fui a sentar ahí a un rinconcito. Parece que después le remoldió algo y me hizo señas de que venga. Y digo yo, dígame sargento, porque le puse sargento militar, porque toda la cosa de ella es como, es autoridad, es lo que ella quiera. Entonces me dice, tiene 10 minutos para eso. Digo yo, bueno, está bien, se lo voy a decir a la persona. Entonces la persona me dice, pero en 10 minutos no se puede hablar de la palabra de Dios porque hay que comenzar, darle el medio y darle el final. Digo yo, mi amor, en 10 minutos, lo que tú creas que Dios te ilumine, tú lo dices. Ve, para ganar tiempo, para por lo menos decir la palabra de Dios. Entonces pasó eso. Entonces él dijo, solamente me dieron 10 minutos para hablar de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que Dios me ilumine. Entonces habló algo de Marta y María, que María cogió la mejor parte. Entonces me incluyó ahí. Josefa cogió la mejor parte de buscarle un sacerdote a su papá y llevárselo al lecho de muerte. Entonces ahí habló. Entonces la cosa es que mi hermana, yo le digo militar, porque digo yo, hermana, pero las almas lo que necesitan son oraciones. Dice, no, hermana, para tú llegar al cielo, léete Juan 3:16. Digo yo, hermana, hay que todo lo posible y por haber, que sea la palabra de Dios, las oraciones, las obras, el creer en Dios, todo eso va incluido. Y dice, no, el muerto ya no siente nada de eso, no entiende nada de eso. Y además, él era muy poco de esas cosas, me dice. Entonces, con las personas así ya, porque tienen el bautismo, tienen el sello de bautismo, aunque ellos cambien de religión y cuantas veces ellos quieran, ellos van a seguir con ese sello de bautismo. Entonces yo, en verdad, yo en mi interior, yo digo que yo no me voy a poner a discutir de quién está en la verdad, quién está en la mentira, porque el único que sabe quién está en la verdad y quién en la mentira es Dios. Entonces, cuando uno discute con una cabeza tan dura, cuando hablan de la Iglesia Católica, que ellos estaban ahí y por X razón se movieron de ahí, entonces yo lo único que le puedo decir, te quiero. Así que yo te quiero, porque entonces discutir con esa mentalidad de ellos, porque yo le dije a una señora, lo que pasa es que el enemigo le cierra la mente, le cierra todo para no entrar en razón, para que hacerlos pensar a ellos que ellos están en la verdad. Entonces, ¿cómo uno va a entrársele a ellos cuando ellos vienen a hablar solamente de San Juan 3:16? Si estamos hablando de la fe, de las obras, hasta uno hace la obra de santidad hasta en su propio hogar, en el trabajo, caminando por la calle. Uno puede santificarse con eso, porque si uno ve una persona que necesita ayuda, mira una anécdota que le pasó a la hija mía ayer en el tren. Ella no se dio cuenta cuando se pasó en el tren. Y cuando se pasó en el tren, ella vio que entró una niña, pero el padre y la otra niña que llevaba en los brazos, el tren ahí cerró la puerta, el padre se quedó y la niña solita se quedó en el tren. Entonces la hija mía le hizo seña al señor y le dijo, quédate ahí, no te muevas que yo regreso para atrás, trae la niña. Entonces la hija mía regresó. Entonces yo le dije a la hija mía, entonces él te escuchó cuando tú le dijiste, dice, mami, otra señora le dijo que yo iba a regresar, que no se moviera. Y digo yo, mira, entonces era la Virgen María que también intercedió también ahí. Digo yo, me dice mi hija, mami, Dios tuvo ese plan, porque yo nunca me paso de parada y me pasé. Y ella me dice, mami, todo el mundo ahí y no hacía nada, todo el mundo se quedó ahí. Y la niña llorando, y yo cogí la niña, una niña de 8 años, que ni sabía el teléfono del papá,
sabía el nombre y el nombre de ella. Entonces digo yo, pues esa es una obra de misericordia. Porque Dios, mira, Dios en su divina misericordia, yo pienso, mira, Dios te hizo pasar la parada para que tú ahí tú metieras tu mano para ayudar a esa niña. ¿Ves que hay muchas formas, muchas formas? Claro, aquí vamos a profundizar en esto porque realmente una visión, ¿verdad? De parte de muchas personas, generalmente de los protestantes, es la sola fe, solo la fe te va a salvar. Incluso la oración de los difuntos, etcétera, también de la misma manera, ellos lo que hacen es que el difunto acepte a Jesús y listo, ya está todo hecho. No podemos nosotros hacer nada, no podemos orar por ellos ni nada. Sin embargo, cuando nosotros vemos la totalidad de lo que es la revelación de Dios, hay una mala interpretación de este texto de San Pablo. Este texto de San Pablo que yo les he compartido, que para que ustedes también estén preparados y sepan, es un texto que muchas veces se malinterpreta porque es como si San Pablo estuviese solamente aferrado a una doctrina donde lo que importa simplemente es la fe. Y no es eso. San Pablo lo que está luchando es contra las personas que se creen que ellos mismos pueden salvarse, las personas que creen que son muy santos. Generalmente, ¿quiénes eran esos? Los judíos, especialmente los fariseos. Fíjense que San Pablo viene de esa cultura. Acuérdense que San Pablo era judío también. Y San Pablo estaba convencido antes de su conversión al cristianismo, estaba convencido de que era muy bueno, de que él se había alcanzado el cielo y que era, obviamente, como los demás escribas y fariseos, era un hombre completamente salvado por las obras que hacía. Y las obras que hacían los fariseos, ustedes saben cuáles son. La obra de orar en público para que vean que ellos oran más que nadie, ayunar y que todo el mundo lo sepa. Cuando él se convierte al cristianismo, él incluso se considera nada. Él dice, yo soy nada delante de Cristo. Porque Cristo es el todo. Entonces, en esa dualidad entre Cristo y Él, obviamente, por eso es que Él exalta completamente la función de Jesús en la redención y prácticamente tira por el piso la obra del hombre, porque Él dice, no, pues delante de la obra de Dios, delante de la obra de Jesús, no somos nada. Que vas a orar, que vas a hacer ayuno, que vas a hacer, eso es nada. Pero Él lo está haciendo en contraste con la realidad que él conoció en los fariseos, en los escribas, en los judíos. Entonces, no podemos considerar esta visión de San Pablo como si él estuviese hablando a las obras del cristiano de hoy. Porque de hecho el mismo San Pablo no está divorciado con las obras. Y voy a comentarles algunas cositas que yo creo que es bueno que ustedes tengan presente. Cuando tengan una discusión sobre esto, o cuando tengan una reflexión o algo sobre esto, que ustedes sepan. Santiago nos habla completamente lo contrario. Santiago nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahí donde dice Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Y vamos a buscarlo en el mismo Jesucristo. Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto.
Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que el fruto, o sea, las obras del hombre, es el resultado de lo que tiene en el corazón, o sea, el resultado de la fe. Y el mismo Jesús nos está diciendo, y no podría Jesús, San Pablo, contradecir la doctrina de Jesús. Jesús nos está diciendo el fruto de la fe, el fruto de lo que tiene en el corazón. O sea, la boca debe seguir siempre lo que hay en el corazón, y no hay salvación simplemente cuando la boca confiesa, sino cuando el corazón que ya ha creído, no es simplemente una acción de fe intelectual de la mente, sino el corazón que ya ha creído, y luego como resultado de esto, da sus frutos, o sea, hace sus obras, que son obras de bien. Por lo cual las obras son algo muy natural, son algo muy normal de quien cree en Jesús. Pero no solo allí. Vamos más adelante. Efesios 1:13. Dice que el que es sellado con el Espíritu Santo recibe una nueva naturaleza y se convierte en hijo de Dios. Y esta nueva naturaleza da fruto. Y el mismo San Pablo en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque obviamente está hablando que esto va mucho más allá de la ley. La ley es rígida, la ley es corta. Sin embargo, los frutos del Espíritu, que son los frutos de quien cree en Jesús, se traducen en obras, en amor, en gozo, en paz, en paciencia. Y todas estas cosas, quien ha creído verdaderamente en Jesús, como su Mesías, como Hijo de Dios, traduce esto en obras de bien. El diálogo de Jesús con los judíos es siempre muy claro. Jesús le contrasta a los judíos que dicen una cosa y hacen otra. Que creen mucho en Dios supuestamente para ellos, pero no se nota. Juan 8:38. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. ¿Qué es lo que dicen ellos? Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes las harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, de la cual he oído de Dios. No hizo esto, Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de esa fornicación. Tenemos un padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si Dios fuese su padre, ciertamente me amaría. ¿Ven? O sea, en otras palabras, Jesús les está diciendo, si ustedes realmente creen en Dios, ustedes me amarían a mí porque soy el enviado de Dios. Entonces, tienes que traducir la fe en obras. Y esto es lo que Jesús les echa en cara constantemente a los judíos. Mateo 7:21. Para no quedarnos ahí, sigamos más adelante. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús le está diciendo, no basta con la fe. No basta con decir Señor, Señor. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí hay que subrayar la palabra hace. Porque Jesús está hablando de obras, no está hablando simplemente de una fe que podría ser muerta. Él está subrayando la acción, el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, el que traduce la fe en obras, el que hace la voluntad de mi Padre. Padre, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, viste que como vos había dicho, Romanos
3:19 en adelante hubo Ajá. una malinterpretación de Lutero, ¿verdad? Ujú, Y yo quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Viste que ujú, resulta ser que en el capítulo 20, o sea, que en el versículo 28 dice, nosotros decimos esto, la persona es justificado por la fe, dice. Pero yo había escuchado un predicador católico que había dicho que Lutero le había añadido a la Biblia ujú, solamente por la fe. Y en la ujú, Biblia jamás ujú. aparece solamente Absolutamente. la fe salva. Absolutamente. Eso es Muy, cierto, padre. sí, muy buena aclaración la tuya. De hecho, en latín, porque acuérdate que la Biblia que conoció Lutero fue la Biblia traducida por San Jerónimo en latín. O sea, Lutero, la Biblia que conocía era la Vulgata, que era la Biblia que se usaba hasta ese momento. Hasta ese momento nunca se usó la Biblia en otro idioma que no fuese el latín, porque era la lengua del Imperio Romano, era la lengua de la iglesia y bueno, la lengua que todos conocían y todos los que entraban al seminario a estudiar para sacerdote, igual que Lutero, aprendió latín. Él conoció la Biblia en latín y por lo tanto él agrega a este versículo sola fides, sola fides. Cuando no dice sola fides, no dice solamente la fe. Está diciendo por la fe. Pero claro, obviamente, la fe tiene que estar presente. A pesar de que, ¿cómo se llama? La persona muchas veces no está explicitando, digamos, un tipo de fe que sea en Jesús o que sea en la iglesia, etcétera. La fe, la adhesión a la fe es el punto de partida. Claro, sí, es necesario la fe, pero no solo la fe. Y Lutero agrega sola fides para dar la idea de que la fe solamente bastaría para, eh, para la salvación. Cuando no, la fe no solamente basta para la salvación, porque la fe tiene que traducirse, ¿no? Y lo hemos visto en los textos del Nuevo Testamento, los textos de Jesús. Jesús es el primero que no cree en una fe sin obras. Jesús es el primero. Él mismo nos está diciendo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Nos está diciendo, cada árbol se conoce por sus frutos. Y los frutos son las obras, obviamente, ¿no? Bueno, aparte de eso, Santiago también y tal, pero no vayamos a los apóstoles, porque obviamente San Pablo era uno igual que ellos. Vayamos a Jesús, vayamos a Jesús. Ahí está la raíz de toda la creencia. Entonces, es importante que ustedes cuando vayan a afrontar una situación como esta, lo primero es, vamos a la doctrina, porque esto es un texto que obviamente ha sido mal interpretado o que se ha exagerado de alguna manera. Porque cuando tú dices solo la fe, estás yendo al extremo, extremista. Sí, sí es necesario la fe, pero no solo la fe. Y aquí es donde entonces nosotros vamos a recurrir a Jesús, que obviamente es el que nos ilumina. Recuérdense que hay muchos textos también del Antiguo Testamento que no son muy claros, pero ¿quién nos ilumina? Jesús. Jesús es el que nos ilumina en lo que es la creencia en general, en lo que es la doctrina. ¿Por qué? Porque en Jesús nosotros vamos a obtener la respuesta verdadera. Entonces, una visión de San Pablo es una visión parcial, ¿verdad? Aunque obviamente es palabra de Dios y forma parte de la Biblia, pero siempre va a ser parcial porque es la idea de San Pablo, igual que si estuviéramos leyendo a Jeremías o a Isaías, es esa visión solamente de un profeta. Vamos entonces a Jesús y ahí es donde confirmamos de que la interpretación que habíamos dado de San Pablo no es una interpretación correcta. No es una interpretación correcta. Claro, recuérdense que San Pablo está escribiendo a los romanos. ¿Qué vivían los romanos? Orgías, los romanos vivían... No, recuérdense la Roma antigua, horrible. Entonces, obviamente, por eso es que San Pablo pide la fe, que hablar de obras en un ambiente como a los romanos es un poco difícil. Entonces, San Pablo también se adapta
para hablar a las diferentes iglesias donde escribe. A Tesalónica le habla de otra manera, a Éfeso le habla de otra manera. Entonces, claro, obviamente hay que ubicarse que está hablando a los romanos. Y obviamente a los romanos está pidiendo la fe, como mínimo. O sea, lo que está pidiendo mínimo la fe. Porque dice, no. Fíjense, donde dice el versículo 23, todos pecados y están privados de la gloria de Dios, es precisamente porque el ambiente romano era difícil, el ambiente romano. Y también recuérdese que él habla mucho desde su posición personal. Acuérdense que San Pablo es un hombre que se considera pecador. Él se considera que ha perseguido a Jesús. Él se considera un hombre que ha vivido toda su vida apegado a una doctrina equivocada, que era la de los judíos, especialmente, ¿verdad? Los escribas y fariseos, que era a lo cual él pertenecía. Entonces es normal que él hable de esta manera. Es normal. Porque obviamente él estaba viviendo una especie de situación donde él entonces... Imagínense que San Pablo dice una mala palabra en una de sus cartas. Claro, no se traduce así, ¿verdad? Pero San Pablo, cuando dice, yo no soy nada delante de Jesús. La Biblia, hay Biblias que traducen no soy nada, hay otros que traducen soy un nada o algo. Prácticamente traducen como un nada. Sin embargo, no es así. Hay algunos que lo traducen estiércol, porque en realidad es eso, claro, lo dice un poco más fuerte para hacer ver lo que él se considera delante de Jesús. Algunas Biblias lo traducen yo soy estiércol delante de Jesús, dice San Pablo. Sabemos que es el estiércol, ¿no? Pero obviamente lo dice con las palabras más fuertes. Pero lo que San Pablo nos está diciendo es que él se arrepiente completamente de toda esta realidad que él ha vivido anteriormente. Y por eso obviamente él habla tanto de la fe en Jesús y la carencia de las obras, porque él se considera que no, incluso recuérdense esa frase, ya la estudiaremos más adelante, porque obviamente estamos ahora hablando de San Pablo, pero vamos a profundizar después un poquito más. Cuando San Pablo dice, tengo un aguijón clavado en mi carne, que es el aguijón de la concupiscencia, del pecado. Y él dice, y yo hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Ven? La contradicción, porque él se siente como que el bien que él quiere hacer, no lo logra hacer. Y el mal que entonces él no quiere hacerlo, es lo que hace, porque él se siente concupiscente por esa supuesta aguijón en la carne, como él le llama, ¿verdad? Que es el aguijón de la concupiscencia, la atracción al pecado. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de esa lucha de San Pablo espiritual, es la que guía un poco sus escritos. Y cuando entonces nosotros hablamos de esto, todo el mundo pecó, nadie puede justificarse, que las obras no podemos hacer nada bueno y tal, solo la fe, es por la realidad que él está viviendo. O sea, no nos está diciendo un tratado doctrinal, no de su propio problema, ¿sí? La fe y las obras sí siento que van de la mano, porque por eso en los mandamientos dice ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, si al vecino o a algún familiar le está pasando algo, nosotros podemos ayudarlo, tenemos que hacer, ¿verdad? Pero hay obras de que póngale a algunas personas que obtienen sus bienes así de mala manera, ¿va? Y hacen obras, ¿esas serán obras buenas? Gracias. Exacto. Las obras hay que valorarlas como salidas del corazón, como dice San Pablo, como dice Jesús, perdón. Jesús nos está diciendo que el árbol bueno no va a dar frutos malos, o sea, va a dar frutos buenos. Las obras que una persona hace tienen que ser hechas verdaderamente de corazón, para que sean consideradas obviamente obras buenas y que sean consideradas obras de fe. Porque el mismo San Pablo lo dice, recuérdense, ya podría yo hablarlos en 1 Corintios 13, ¿no? Ya podría yo hablar todas las lenguas del mundo, ya podría yo inmolarme, etcétera, ya podría yo, pero si no tengo amor no soy nada. Y ese amor viene salido del corazón como fruto del corazón, o sea, como fruto de la fe. Él mismo dice, yo podría hacer, y todo el mundo dice, contrario, pero si eres capaz de inmolarte por Jesús, si eres capaz,
sea, estamos hablando de una persona y él dice, no, no es nada, no soy nada. No soy nada. Si no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios 13. Entonces, ¿podría parecer una contradicción a la doctrina del mismo San Pablo? No. Es que hay que entender en profundidad la doctrina de San Pablo. San Pablo nunca está en contradicción con las obras. Él está en contradicción con una lucha espiritual profunda que él está viviendo, pero no de sus obras. Claro, quien hace ese tipo de obras tiene que nacer de la fe y del corazón. Porque puede que alguien dice, ay, mira, sabes que te voy a ayudar en la iglesia, que no tengo nada que hacer y me gustaría ayudar ahí a servir comida para los ancianitos pobres. Sí, tú puedes hacerlo. Pero podría ser vacío. Podría ser para llenar tu tiempo porque no tienes nada que hacer. Podría ser para que otros te vean que estás haciendo algo. Si no viene del corazón, si no nace del corazón, y el mismo San Pablo nos está diciendo, si no tengo amor, nada soy. O sea, si no es verdaderamente por amor, entonces, como dice el mismo San Pablo, es como un címbalo que resuena, o sea, es como una campana, tin, 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 que está sonando, pero no hay nada profundo en el corazón. Entonces, sí, obras de fe se pueden hacer. Incluso la iglesia puede tener muchos orfanatos para niños huérfanos, por ejemplo. Pero si no lo haces realmente amando de corazón, con el amor de Jesús, por ejemplo, a esos huérfanos, a esas viudas, a esos emigrantes, a esas personas en necesidad, no estamos haciendo nada. Entonces, tiene que partir primero de la fe interna en el corazón del hombre, donde nace precisamente la fe, para que eso salga afuera. Lo mismo que Jesús nos está diciendo. O sea, no es más que lo que Jesús nos está diciendo. El árbol bueno da frutos buenos. Jesús es muy claro con esto. Si eres un árbol bueno, vas a dar frutos buenos. O sea, sale como fruto, no como algo que tengo que hacer. Por eso San Pablo habla de esto de la ley, porque parecería como que, tengo que obedecer a la ley, tengo que ser estricto, ¿verdad? Con la ley. No, no es fruto de la ley, es fruto de la fe. O sea, no es que yo voy a dar comida al hambriento porque la ley me lo está pidiendo, sino porque mi fe me está, digamos de alguna manera, mi fe me está exhortando a hacerlo. Que si lo hago obligado por la ley, entonces ahí estamos de acuerdo con San Pablo. Está diciendo, no, todos somos pecadores. Delante de la ley tú podrás hacer 2 o 3 cosas, pero en realidad no puedes absolutamente cumplir al 100% la ley porque eres pecador. Hemos sido privados de la gracia. La fe en Jesucristo es la que nos salva, pero esa fe en Jesucristo es la que me ayuda a mí a entonces a hacer las obras de bien. Porque acuérdense que las obras de bien nosotros las hacemos no por la ley, no porque la ley nos está diciendo que lo hagamos, fíjense. Esto es lo que San Pablo nos quiere decir. Lo estamos haciendo porque es fruto de la fe. El árbol bueno da frutos buenos, dice Jesús. Bueno, es una discusión bastante larga, bastante interesante. Y lo contrario, yo les pregunto lo contrario. No tenemos mucho tiempo, pero sí tal vez dedicar estos últimos 15 minutos que nos quedan o 10 minutos que nos quedan para pensar. Y una persona que no tiene fe, que simplemente tiene obras, una persona que es muy buena, muy buena, muy buena, una persona que es capaz de dar su vida por las otras personas, pero no cree en Jesús, nunca nadie le enseñó sobre Jesús o nunca aceptó a Jesús, no cree. ¿Se podrá salvar una persona buena que no tenga fe? Padre, Yo sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Padre, yo creo que quizás, yo creo que sí se salvaría porque está en su ignorancia, que no conoce de Dios y como dice que
que si más, entre más conozcas de Dios, ya Dios más exige, ¿verdad? Pero si esa persona está en ignorancia, pues yo creo que Dios la va a perdonar y pues sí se va a salvar si está haciendo obras buenas. Amén, es lo que creo. Muy bien, muy bien. Gracias por tu opinión. ¿Alguien más? Yo pienso que sí, usted lo dijo hace un rato, el árbol bueno se conoce por sus frutos. Ujú. Muy bien. El árbol bueno se conoce por sus frutos. Muy bien. ¿Alguien No más? en Dios, entonces, ¿en qué estamos? De la fe es la que mueve montañas, ¿no? Esta es otra opinión. O sea, si no tiene fe, tú dices que no se va a salvar, entonces, porque la fe es la que mueve montaña, dices. Padre, pero Dios en su infinita misericordia nos ha demostrado aquí en su palabra que, y lo acaba de decir, que a todos nos ama y todos somos pecadores, nadie es santo para él. Entonces, yo creo que sí, ahora me siento, creo, recordando eso que usted leyó de la palabra, entonces yo creo que sí se salva, porque ahí nos demuestra que nos ama a todos, por buenos y por malos. Y si está en ignorancia, siendo una persona con obras buenas, yo creo que sí se salva. Apenas acabo de pasar por una situación de una amiguita que se le murió el esposo, ¿verdad? Entonces ella dice que tiene mucha fe, conoce mucho de Dios y que es convertida, ¿verdad? Entonces, pero su esposo, ella dice, yo sé que ya mi esposo ya está con Dios, ya se salvó, se convirtió porque él hizo muchas obras, le dio mucha ayuda a muchos necesitados, al hambriento en la calle, mandaba sacerdotes por otros países de gente conocida de acá, ¿verdad? Entonces eso ya le ha ayudado o sea, entonces ahora estoy pensando en esas obras que él hizo, pero yo dije, no sé, yo lo que yo te puedo decir, en lo poquitito que voy aprendiendo, pues mejor pide más oración, más misas por él, porque apenas fue sepultado ayer. Pide perdón por él y sigamos haciendo rosario por él, todo lo que se pueda, las misas gregorianas y todo, ¿verdad? En reparación por sus pecados y por la salvación de su alma, porque yo creo que esas obras no le sirven a él, no le hacen bien, porque yo apenas me di cuenta que son todas esas obras o ayudas a la iglesia que hizo al necesitado son de cosas ilícitas, completamente ilícitas. Entonces, en ese momento que yo me enteré eso, que ella misma me lo dijo, entonces yo dije, yo creo que eso no le sirve. Y más que nada porque tú ya lo estabas llevando a que se acercara un poquito a la iglesia y se casaron de la iglesia, hizo sus sacramentos en un año, todo eso lo hizo, ¿verdad? Entonces yo creo que él ya iba más consciente de conociendo a Dios, pero aún así no dejó esos malos caminos. Entonces yo creo que eso no le salva, esas obras no le salva, o no sé, padre, dígame si estoy mal. Es lo que yo le dije a ella. Claro, claro. Sí, yo les voy a dar mi opinión personal, porque claro, obviamente sobre esto la iglesia siempre tiene una visión, digamos, un poco holística, porque claro, es muy difícil poder, como diríamos, decir sí se van a salvar, no se van a salvar, no somos Dios, ¿verdad? Para poder juzgar a una persona, solo Dios es el que juzga, solo Dios es el que sabe si se salva o no. Pero mi opinión personal es que yo creo más en lo que decían los padres de la iglesia al inicio. Ellos incluso hablaban de tanto, porque había muchas personas que no creían, pero eran personas buenas. Y había muchas personas que obviamente nunca habían conocido a Jesús, pero decían, tienen semilla. Los padres de la iglesia decían, tienen la semilla de Cristo. Cuando hacen algo bien, aunque la fe no sea explícita, decir, ellos dicen, sí creo, o sea, no lo dicen porque obviamente no creen, no tienen la fe explícita,
pero tienen lo que se llama la fe implícita, o sea, esa semilla de Cristo dentro del corazón. Y por lo tanto, si están haciendo una obra de bien, aunque no la estén haciendo directamente por Cristo, porque no lo conocen o porque no lo aceptaron, aunque no lo estén haciendo por Dios, es Dios el que está actuando en ellos. Y es Dios el que está recibiendo la gloria al final. Entonces, yo creo que las personas buenas, y conozco muchas personas buenas que no creen, sobre todo ustedes saben que yo soy cubano y Cuba es un país donde hay un porcentaje muy alto de ateísmo, porque personas que no tuvieron la oportunidad por el mismo gobierno, que no propició la fe, que no tenemos escuelas católicas, no tenemos hospitales católicos, no tenemos nada de fe. Prácticamente todo es laico, comunista, etcétera. Pero hay muchas personas buenas. Hay muchas personas buenas que incluso hacen mejores obras que los mismos cristianos. Entonces yo creo que eso es, como decían los padres de la iglesia, es una semilla de Cristo que hay en sus corazones, que puede germinar al final de su vida, antes de morir, como el buen ladrón, quién sabe, no sabemos, probablemente sí, probablemente nunca, pero esa semilla de Jesús en el corazón siempre va a estar. Y como decía Jesús, el árbol bueno da frutos buenos. Si está dando frutos buenos, no puede ser un árbol malo, tiene que ser un árbol bueno. Entonces yo sí creo en una salvación que, aunque no tiene la fe explícita, tiene una fe implícita. Yo creo que esa persona sí tiene fe, pero no es una fe explícita, no es una fe consciente, no es una fe que tal vez se habla o que se dice o que se proclama o lo que sea. Hay otros que supuestamente dicen que sí, que tienen fe y es muy explícita, pero no ves los frutos. Entonces no es fe verdadera. Entonces yo creo que la fe verdadera es la fe que da frutos buenos. Es la fe que se conoce por sus frutos, como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo creo que aquí tenemos que reflexionar que aunque no somos Dios, no sabemos si se van a condenar o se van a salvar. Por mi humilde opinión, creo que muchas de estas personas van a salvarse por esa fe implícita que hay en el corazón de cada uno de ellos. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Ya estamos sobre la hora. Voy a darles la bendición. Vamos a seguir trabajando sobre los temas de las cartas. Vamos a trabajar no solamente San Pablo, vamos a trabajar también las cartas universales, Santiago, Juan, las de Pedro, la de Judas, que es chiquitita, tocando algunos puntitos de cada uno de ellas, y el último va a ser el del Apocalipsis, que lo vamos a trabajar ya a final del próximo mes de agosto. Entonces, nos vemos el próximo martes. Espero que tengan una linda noche y que puedan dormir tranquilos y en paz con el Señor de su parte. Entonces voy a darle la bendición para que duerman en paz todos y cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,